Vamos en esta ocasión a hablar no de Gaudí como de la construcción mítica de Gaudí, como hicimos el día anterior, sino, como ahora verán, de su obra, en efecto, de su obra construida, pero centrándome, lo que quiero hacer es centrarme en algunos aspectos particulares. No voy a intentar hacer un repaso de la totalidad de su obra, ni una cronología, ni nada, ni un catálogo, ni nada semejante, sino concentrarme en algunas obras y en algunos aspectos, en algunos detalles incluso de esas obras que nos permiten comprender muy bien cuál es la ideología artística, si es que podemos llamarlo así, que yo creo que sí, de Gaudí, y sobre todo en relación con, tal como planteé en la ocasión anterior, con el mundo en el que él trabaja, con un contexto que es un contexto artístico, arquitectónico, estético, pero también político, y con los deseos también de su propia clientela. Y yo creo que podríamos comenzar esta conferencia con estas imágenes, estas tarjetas postales del Paseo de Gracia de Barcelona, que están tomadas hacia el año 1900 y que nos muestran todas ellas, esto que ven a la izquierda o esto que se ve en esta tarjeta postal en la que los árboles justamente parece ser que hacía poco que habían sido podados para que se viesen mejor las obras de arquitectura. Bueno, justamente las caricaturas de la época, contrarias a estos arquitectos, decían que menos mal que en las calles de Barcelona había grandes árboles porque tapaban esta arquitectura, pero es lo contrario lo que ocurre en esta tarjeta postal, que, como ven, tiene un título, Paseo de Gracia, construcciones modernas. Esta idea de que estos son las construcciones modernas de Barcelona es muy importante, porque no solamente aparece en un medio tan popular como es una tarjeta postal, sino que aparece también en la prensa, aparece también en forma de caricatura, y esta misma tarjeta postal en el reverso tiene una explicación que es un poco más larga de lo habitual. Dice que esta es conocida como la manzana de la discordia, que es así como todavía hoy se conoce, porque en ella han construido los tres arquitectos más importantes de Barcelona, y de hecho tienen aquí esta casa, que es la Casa Batlle de Puig i Cadafalch. Esta es la Casa Lleó Morera de Domènech i Montaner, y esta que ven al fondo, la última llegada, es la Casa Batlló de Gaudí, ¿no? De manera que en el breve espacio de esta fachada, que da al Paseo de Gracia y que por tanto da a lo que era el teatro más importante de la burguesía barcelonesa de ese momento, del principio de siglo, Puig i Cadafalch construyó en 1900 la Casa Batlle. Domènech i Montaner construyó en 1904 la Casa Lleó Morera, y Gaudí, a partir más o menos de 1904, la dejó sin acabar en 1906, la Casa Batlló. Por tanto, estamos hay algunos dibujos de cómo Gaudí proyecta esa casa. Él es el último que llega a este escenario de competición entre los tres arquitectos, pero también, evidentemente, entre los tres clientes que participan en esta misma exposición. Estas fachadas son como los cuadros de una exposición que lo que hacen es mostrar al escenario del Paseo de Gracia el poder, en verdad, el lujo incluso, pero también hay que dejar claro que este poder y este lujo se muestra a través de la extravagancia, de esa excentricidad entendida como una virtud de la que el otro día ya les había hablado, ¿no? Gaudí no solamente es el último llegado, sino que además tiene que reformar una casa que ya existía. Es decir, no es, la Casa Batlló no es una casa de nueva planta, como lo son las otras dos, sino que es una casa que surge de la reforma de una casa convencional, con balcones, con esos balcones regulares que ven, por ejemplo, allí al fondo, cuando se acaba la manzana, o aquí al principio. Esta era la forma, esta estructura de balcones más o menos neoclásica, esta malla, ¿no?, de las fachadas del ensanche,
que se rompe en la estructura de la casa de Puig i Cadafalch, en la de Domènech i Muntaner y evidentemente también en la de Gaudí. Pero Gaudí tiene que luchar, digamos, con la estructura original para transformar esa estructura anodina, como a él le debía parecer, vulgar, en una casa de una originalidad que tiene que ser excepcional, puesto que se construye al lado de dos otras casas anteriores muy excepcionales, ¿no? Pero yo lo que querría, sin embargo, es, ya ven que la casa es muy popular, les enseño aquí 3 tarjetas postales de la Casa Batlló, hay muchísimas, y también fotografías del momento en que todavía no estaba concluida, para que podamos entrar en la casa, porque, como sin duda ustedes saben, digamos que la estructura tradicional de estas casas del ensanche de Barcelona es una estructura de apartamentos de alquiler, normalmente 2 por planta, excepto la primera planta que ocupa toda la superficie y que solía ser, era de hecho, la vivienda de los propietarios del edificio, en este caso de los Batlló, una planta que se mostraba a través de, en general, a través de estas tribunas, no como las de Gaudí, pero en fin, tribunas de este tipo existían en otros lugares y luego fueron a más a partir de este momento en el ensanche, y que permitía a los, con una entrada aparte de la entrada de los vecinos y con una escalera separada de la escalera de los vecinos, permitía a los propietarios ascender, en este caso por esta escalera, a su apartamento. Esta escalera es la que aparece aquí por la derecha, y de esta manera ya estamos viendo algunas fotografías del interior de la Casa Batlló, más o menos en 1927 o 28, cuando se tomaron estas fotografías, es decir, bastante después de que Gaudí la construyese. Pero bueno, estas fotografías que volvemos a pensar viéndolas con estas claraboyas, por ejemplo, esta puerta con este hueco circular y otros elementos que les mostraré ahora mismo, en aquellos ambientes de acuario que eran tan característicos del imaginario popular de estos años, como ya les hablé el otro día. En el salón que da al Paseo de Gracia, o la sucesión de salones que dan al Paseo de Gracia, están las salas de estar, donde, bueno, también, como ven, hay una clara dificultad de encaje entre los muebles de los propietarios y la arquitectura de Gaudí, pero eso es uno de los motivos incluso que dio lugar a que Gaudí abandonase la obra hacia 1906, ¿no? Pero en todo caso, Gaudí, digamos que el principio primero de esta arquitectura es diseñar todos los elementos. Lo que ven aquí a la derecha, estas puertas, a la izquierda está la tribuna que da al Paseo de Gracia, lo que ven a la derecha son las puertas de la capilla. Recuerdan sin duda del otro día ese techo con este vórtice que estamos viendo aquí. Cuando la capilla se abría, yo creo que nos mostraba un buen ejemplo de lo que Gaudí pretendía que fuese la totalidad de la casa, ¿no? En esta capilla hay una escultura, un bajorrelieve de Llimona, el marco es de Gaudí, los candelabros son de Jujol y otros elementos de Rubió y Bellver y otros colaboradores de Gaudí, de manera que Gaudí, digamos que diseñó, si es que podemos utilizar esta palabra, ya lo iremos discutiendo, en este ejemplo, la capilla, que quedaba escondida pero que se podía abrir en determinados momentos, todos sus elementos. Y en el otro extremo del apartamento, que era de forma muy larga, como todos los del ensanche, en esta sala que daba al interior del patio de manzana, donde había un patio, a veces no era muy grande el patio de la Casa Batlló, pero a veces tenían árboles, en otras ocasiones una terraza, como es el caso de la Casa Batlló. Gaudí sí que en este comedor diseñó todos los muebles, ¿no? Que ahora se encuentran muchos de ellos en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Hay toda una serie de elementos especialmente interesantes, pero yo quiero concentrarme solamente en uno, que es
tal vez uno de los objetos más pequeños de los que diseñó Gaudí, pero quizás también uno de los más intensos, un pequeño objeto en el que se concentra y se refleja gran parte de la mentalidad de artista de Gaudí, y es esta silla de madera de roble que ven aquí, ¿no? Esta madera de roble de la que está hecho este asiento parece hasta cierto punto, como ustedes ven, perturbada, ¿no? En cierta manera da la impresión de que podríamos llamarlo frenética, ¿no? Ha perdido la compacidad original de la madera, su solidez, las propiedades mismas de la madera, y si vamos observando cada uno de los elementos nos damos cuenta cómo, por ejemplo, el asiento parece desbordarse por los lados con esta forma que más bien recuerda algún tipo de pasta blanda que ha sido moldeada tal vez por la presión de un cuerpo probablemente, ¿no? Que ha empujado la materia hacia los lados, y también el respaldo, como ven aquí, por su parte, pues ha adquirido estas asas, ¿no? Que se han hundido en unos círculos, como si al querer agarrar la silla nuestro pulgar no hubiera encontrado suficiente resistencia y hubiera quitado la materia, la hubiese arrastrado, digámoslo así, dejando al mismo tiempo su huella, ¿no? la huella del pulgar. Y finalmente las patas giran muy levemente hacia adentro sobre sí mismas, como si se ablandaran en espiral, ¿no? Como si estuviesen sufriendo el peso mismo de la silla, este propio peso de la silla. Algunas formas, por tanto, se han impuesto a la materia, son unas formas que se han impuesto a la materia. Es cierto que esta es una obra de ebanistería extraordinaria. Gaudí hizo un número limitado de sillas, no sé si era una docena, que son las que ocupaban su espacio en este comedor. Todas son iguales, pero al mismo tiempo todas son distintas porque están hechas por la mano de un artesano. Pero a pesar de que esta madera de roble ha sido tratada con esta cualidad extraordinaria, sin embargo, no podemos dejar de pensar que las formas se han impuesto a la materia, no son las formas lógicas, y desde luego en muchos otros muebles de Gaudí, y no solo muebles, ocurren cosas parecidas, no son las formas lógicas de la madera, sino que son formas que se han impuesto a la madera prescindiendo de sus propiedades, digamos que convirtiendo a la madera en una especie de destinatario indiferente de esa misma forma. No es la materia la que habla a través de sus cualidades, sino que es la forma lo que más interesa a Gaudí, sin duda. Mucho más que la madera, lo que le interesa es la forma. Es la forma la que tiene que explicarse, tiene que explicar alguna cosa que ahora intentaremos comprender. Sin embargo, diciendo esto, solamente estamos dando cuenta de una parte del trabajo de Gaudí, porque en realidad esta forma a su vez es consecuencia de una acción, como antes les comentaba, ¿no? Más exactamente aún, de una presión, en este caso creada, como antes les decía, por el peso de un cuerpo. En efecto, esta forma, a pesar de prescindir de la materia, no se explica como habíamos pensado, como podríamos pensar, no se explica a sí misma, sino que habla de otra cosa, otras cosas más allá de la materia en sí misma, de un peso, de un cuerpo, de la presión de una mano, de unos dedos, presentes todavía en esas marcas que antes les he comentado, ¿no? La huella es la marca de lo que ha estado ahí presionando, pero que ya no está. Ese cuerpo estaba, dejado su huella en una materia que luego ha sido traducida en madera, pero ese personaje, ese alguien que ha dado esas formas a esa materia, aquí ya no está, ¿no? Pero el resultado realmente no puede ser más extraño, ¿no? En esta silla
de una madera inesperadamente blanda, están impresos el peso y los dedos, ¿por qué no pensarlo?, del propio Gaudí, ¿no? O de alguno de sus obreros, pero eso, como veremos, también es como decir del propio Gaudí, ¿no? Está claro que esta silla se ha hecho trabajando primero con esa materia blanda, con ese yeso, con esa arcilla, que luego ha sido traducida a la madera, pero conservando todo ese aspecto, esa intensidad extraña, ¿no?, que produce esa visión de un cierto reblandecimiento de la materia, en este caso de la madera, ¿no? Claro, esta silla necesariamente forma parte de la historia del mueble contemporáneo y es inevitable, dado que Gaudí la realizó más o menos hacia 1906. Pero pensar a través de esta silla que Gaudí es un precursor del movimiento moderno en los sentidos más convencionales de las búsquedas de las vanguardias. Por ejemplo, se ha hablado de esta silla como en términos de ergonomía, en términos de organicidad, pero en realidad yo creo que lo que Gaudí está viendo en el proceso, lo que significa de hecho el proceso que Gaudí sigue para alcanzar estas formas, responde a una mentalidad artística que es muy distinta de la que caracteriza a esas vanguardias con las que Gaudí se pone siempre en relación precursora, ¿no? Esta masa ya no es madera, ¿no? Lo que cuando Gaudí deja las marcas de sus dedos o el peso de su cuerpo en esta materia que podríamos llamar alienada, porque deja de ser la materia que es, ya no es la madera, sino que es la materia, que son dos cosas distintas, una materia genérica, un magma, y de esa manera Gaudí está repitiendo en cierta forma o está volviendo al acto del creador, que, como cuenta el Génesis, no solo da forma al barro, si era una materia blanda con sus manos, sino que soplando en él le da vida, ¿no? Y esta, desde luego, es una visión bien tradicional de lo que es una imagen bien tradicional de lo que es el trabajo del artista, tradicional y religiosa, no puede ser de otra forma en este caso, la imagen del artista inspirado, del artista poseído, del artista que transmite la forma como el Dios del Génesis directamente con sus manos sobre la materia. Es decir, que en esa visión no hay eso que llamamos diseño, que es, como el otro día explicábamos, un invento moderno, pero contemporáneo de Gaudí, y que supone un momento anterior, un momento intelectual, el momento del proyecto, supone la creación de un documento, que son los planos, los dibujos, que hacen visible y comprensible el proyecto, y finalmente la ejecución a través de esos dibujos, de esos documentos. En cambio, lo que aquí vemos es la acción directa de las manos, del peso del cuerpo sobre la materia, que desaparece como en sus características particulares, las características de la madera en este caso, y se rinde como materia ante el poder del artista, es transformada por el poder del artista. Por eso las formas de Gaudí suelen ser tan inmediatas, ¿no? Son unas formas que provienen de un gesto, de una acción que muy pocas veces, incluso nunca, tendríamos que pensar que nunca admite correcciones o admite pentimenti, ¿no? Lo que hay en este trabajo de Gaudí sobre la materia es una transmisión, ¿no? Y ese es el origen de las formas. Él no pretende representar el mundo, no pretende imitar al mundo, está en cierta forma esta manera de trabajar a través de la huella,
de la presión sobre la materia, de la acción sobre la materia, en contra del principio primero del arte occidental, que es la imitatio, y que supone una distancia con respecto a la materia, una distancia y una proporción, y en esa imitatio el ojo es lo más importante. En cambio, Gaudí trabaja sobre la materia sin imitar la naturaleza, sino transmitiendo a la materia la huella que el artista inspirado, el artista poseído es capaz precisamente de transmitir. Y todas las leyendas, que hay muchas en la historia del arte desde los tiempos más remotos, del artista inspirado como instrumento de Dios o como instrumento de la divinidad, como estilete de Dios, como alter deus, tienen que ver con lo que expresa esta huella de su mano o el peso de un cuerpo sobre una materia informe e inerte, ¿no? Y que toma forma y vida también desde el momento en que el artista se la transmite, ¿no? La verdad es que podríamos hacer un repaso de muchas de esas leyendas, ¿no? Pero respecto a lo que les acabo de comentar en relación con la silla de la Casa Batlló, y también de lo que les comentaré ahora con otros ejemplos, podríamos decir que podríamos poner simplemente imágenes de las que algunos de esos artistas inspirados, en el momento en el que en un sentido moderno se inventa lo que es ese artista inspirado o poseído, recuerdan. Leonardo da Vinci, por ejemplo, recomendaba en el Tratado de la Pintura, y no solo él lo hacen muchos otros artistas, que los artistas se concentraran en las formas informes para descubrir forma en lo informe. Por ejemplo, que observasen las formas de las nubes, o que observasen los dibujos de las cortezas de los árboles o las manchas de humedad de las paredes, todas esas formas casuales en las que se podía descubrir una forma escondida, ¿no? O, por ejemplo, Vasari, en la vida de Fra Angelico, lo comentábamos también el otro día, decía que Fra Angelico nunca corregía lo que hacía porque, inspirado como estaba por Dios, ¿cómo podía corregir él a la divinidad que le otorgaba esa gracia de inspirarlo y que en definitiva lo poseía? Yo creo que que esta es esencialmente, tiene poco que ver con las ideas que convergen en eso que se llama movimiento moderno en general en las vanguardias. Esta es la forma, el pensamiento esencial de la obra de Gaudí, y por tanto es difícil hablar de proyecto en el sentido más convencional, menos todavía hablar de diseño en el sentido en el que nosotros lo entendemos, ¿no? Nos situamos ahora ante otra tarjeta postal. En fin, les muestro algunas, hay miles de la época del propio Gaudí mostrando sus obras. En este caso de la Casa Calvet, que Gaudí construyó en el año 1900. La acabó un poco después, hacia 1902 más o menos, ¿no? Es un edificio, bueno, de momento es el único en el que, de todos los edificios de apartamentos que Gaudí construyó en el ensanche de Barcelona, el único en el que todavía vive gente, es decir, y el único en el que no pueden entrar los turistas, lo cual hace que esta casa me resulte más simpática que otras, ¿no? Pero la verdad es que este es un edificio que en las biografías o en las hagiografías de Gaudí siempre ha quedado un tanto marginado con respecto a los otros, igual que ocurre con otros de sus edificios de su primera, lo que podríamos llamar su primera época, ¿no? Ha habido desde las primeras biografías, como aquella de
de Ràfols y Folguera que les mostraba el otro día, siempre la idea de que Gaudí tuvo una primera época en la que su arquitectura respondía a eso que llamamos eclecticismo, que es una palabra que suele estar connotada negativamente en nuestro lenguaje y en nuestro pensamiento, y que por un lado se inspiraba en arquitecturas más tradicionales. En el caso del Palacio Güell, por ejemplo, había caricaturas de la época en las que se hablaba de arquitecturas egipcias, etc. O, por ejemplo, en el barroco, que es un tema esencial, evidentemente, la inspiración barroca, incluso podríamos buscar algunos ejemplos concretos que Gaudí ha observado y que ha interpretado en sus obras. La inspiración barroca es evidente que está en una casa como esta, en esta fachada, por ejemplo, en esos remates o en esta tribuna, pero también en la Casa Batlló y en la Casa Milà, aunque queden mucho más escondidas, ¿no? Pero lo que yo quiero, igual que hemos hecho anteriormente, es entrar en la casa, atravesar este vestíbulo en el que hay estas cerámicas con estos vórtices, como ven aquí. Este es un tema que luego se desarrollará mucho más en la Casa Batlló y después en la Pedrera, pero que está ya presente en la Casa Calvet, con estos espejos enfrentados, con estas formas cuadrilobuladas que ven aquí, con ese ascensor colocado dentro de un baldaquino, ¿no? con columnas salomónicas, con esa escalera en la que, a pesar de estos elementos que claramente muestran su origen barroco, produce de repente imágenes como esta que ven aquí, la madera de estas barandillas convirtiéndose en serpientes que levantan la cabeza, y esas formas salomónicas que en realidad tienen mucho más de nuevo de materia reblandecida que de geometría propiamente. Pero lo que me interesa ahora es acercarme a la puerta de los apartamentos y que ustedes observen estos famosos elementos de cerrajería, ¿no? Naturalmente que aquí en la Casa Calvet Gaudí también diseñó muchos de los muebles del apartamento de los propietarios en el piso principal. En la planta baja estaban los despachos de las industrias de los Calvet, y allí también Gaudí diseñó todo el mobiliario, y en los apartamentos de alquiler, como mínimo, los elementos de cerrajería, al menos de estas puertas exteriores. Los tiradores, las mirillas, los picaportes, los pomos, todos estos elementos diseñados naturalmente por Gaudí. Cuando los vemos ahora aislados, son elementos que se han reproducido y que se pueden comprar, están siempre presentes, ¿no?, en las tiendas de los edificios de Gaudí, con mayor o menor cualidad, pero en todo caso, como ven, son elementos en los que sería difícil imaginar un proceso de diseño, es decir, en el sentido intelectual del concepto que les comentaba antes, ¿no? Difícil de imaginar que ha habido un dibujo que da esa forma, tanto de esa mirilla como de este tirador que ven debajo, y en cambio lo que está claro, y los contemporáneos de Gaudí lo comentaban justamente también de esta manera, es que lo que ha habido aquí de nuevo es una pasta, ¿no?, algún elemento blando, seguramente arcilla, que Gaudí ha metido los dedos en esa arcilla, y ese trabajo de los dedos ha provocado las formas ondulantes y los agujeros, o por ejemplo sobre un cilindro de arcilla, agarrándolo con la mano, ha dado esa forma que ven en la parte de abajo, ¿no? Por tanto, formas que no surgen de un proceso abstracto como es el proceso de diseño, sino de la huella directamente de esa posición que Gaudí adopta frente a la materia, que es una posición de acción,
que finalmente da como resultado unas formas que responden a la huella dejada por esa acción, ¿no? Estoy hablando de cosas que ocurren más o menos al mismo tiempo en los primeros años del siglo XX, ¿no? La Casa Calvet se construye en 1900, la Casa Batlló entre 1904 y 1906, hacia 1906 Gaudí empieza a construir la Pedrera y en esa época también realiza lo que él llamó la reforma litúrgica de la Catedral de Mallorca, de la que aquí ven una fotografía. Gaudí es llamado a Mallorca por el obispo Campins para que realice la transformación de la catedral en unos términos que no sé si el obispo Campins había imaginado en el momento en que Campins, que era el protector de Gaudí y de sus ayudantes, muere, al principio bastante al inicio de todas estas obras. El Cabildo Catedralicio de Mallorca despide a Gaudí, a Jujol y al resto de sus colaboradores totalmente en disconformidad con lo que estaban haciendo. Hay toda una serie de cuestiones. Gaudí lo que hace es desmontar muchos de los elementos que había en el interior de esta absolutamente magnífica catedral gótica. Por ejemplo, el coro estaba, como suele ser tradicional en las catedrales españolas, en el centro de la nave, y en cambio Gaudí lo desmonta y lo coloca en el presbiterio, como están viendo aquí. El coro, que es una sillería con unas tallas de madera, una sillería gótica magnífica, y muchos otros elementos los desmonta del lugar en el que se encontraban y los vuelve a montar en una especie de extraño collage en otras partes de la iglesia y combinando de maneras distintas los elementos originales. Pero también hay actuaciones nuevas, digamos. Desde luego, desmontar el coro y volverlo a montar en el presbiterio es muy nuevo, ¿no? Pero digamos, en el sentido de que transforma muchísimo lo que es la estructura tradicional de esta iglesia, y también desmontar y volver a montar con los elementos dispuestos de formas muy distintas, como hace con el resto de las piezas, no deja de ser agresivo con respecto a la iglesia que los mallorquines de esa época habían conocido, ¿no? Pero me refiero a que hay elementos en los que la novedad es absoluta, es decir, introducidos totalmente por Gaudí y sus ayudantes, ¿no? Por ejemplo, estas grandes superficies de mayólica que ven también aquí en el presbiterio, todas estas ramas de olivos que enmarcan los escudos de los obispos de Mallorca y que fueron diseñadas y dispuestas esencialmente por Jujol, pero ahora comentaremos qué clase de tipo, qué clase de colaboración se produce entre Gaudí y Jujol, ¿no? En todo caso, en los escudos de mayólica colocados entre las ramas de olivo, como ven, Jujol había empezado a deformar las formas, los signos heráldicos de los obispos de Mallorca, hasta que en muchos casos realmente resultaban completamente ilegibles, ¿no? Solamente una cosa contaba, y esa cosa era la forma, ¿no? Una forma informe, porque en realidad ya les digo que es en muchas ocasiones imposible de leer, ¿no? Y esta violencia que desdibuja los escudos y que solamente nos deja ver en lugar de esos escudos marcas, manchas de colores, se va a transmitir amplificada a muchos otros elementos. Por ejemplo, todas estas inscripciones, estas letras, ¿no? En realidad no están inscritas, sino, como ven, están realizadas
en latón nos dejan ver muy claramente que antes han sido trabajadas con cintas blandas, tal vez con cintas de cera o con cintas de plomo, y en ellas se ve el trabajo de las manos que luego ha sido traducido a un material más permanente por los artesanos. Una cosa que más o menos contemporáneamente, un poquito después, podemos ver, por ejemplo, en las grandes puertas de la Pedrera, estas puertas de hierro. Dense cuenta cómo este montante metálico tiene esas huellas que dan la impresión claramente de una cinta a la que han ido apretando unos pulgares, y eso ocurre, bueno, en muchas de los elementos de las piezas de cerrajería de la Pedrera, igual que también en las de la Catedral de Mallorca. Esto que ven aquí, por ejemplo, o esto que ven aquí, que es uno de los muebles diseñados por Gaudí, esta escalera plegable, ¿no?, para la exposición del Altísimo, que está rodeada de una barandilla en la que el trabajo previo no ha sido el trabajo de diseño en el sentido tradicional, es decir, no un dibujo con sus cotas, con sus mediciones, sino el trabajo sobre un alambre, seguramente, que luego ha sido transformado en esta obra de forja, o directamente sobre la forja, siguiendo los herreros las instrucciones de Gaudí y de Jujol, como si las manos de esos artesanos fuesen las propias manos de Gaudí y de Jujol, ¿no? Pero prefiero concentrarme, porque es muy expresivo, muy elocuente, en esas pinturas que Gaudí y Jujol, el ejecutor es Jujol, pero ahora les comentaré cómo funcionaba el trabajo, estas pinturas que ellos realizan sobre la sillería gótica de la catedral, ¿no? Y que fueron, desde luego, el motivo principal por el que fueron despedidos y provocaron un considerable escándalo, no solamente entre el cabildo catedralicio, sino en general entre la ciudadanía consciente de su propio patrimonio, cuando vieron que Gaudí y Jujol manchaban literalmente de esta manera esas venerables esculturas de la sillería, de los respaldos de la sillería del coro, ¿no? Estas pinturas de Jujol, en algunas ocasiones, como ven, pinta con purpurina, por ejemplo, sobre esta figura de Cristo crucificado con este halo, estos rayos que surgen de él y que pasan por encima de sus verdugos sin que nada se deforme, y mucho más todavía, mucho más impresionante todavía, es esta visión de esta pintura que se desborda, que chorrea literalmente, esencialmente roja y blanca, pero también con otros colores, dorados, por ejemplo, en estos respaldos del coro, ¿no? Jujol escribió algunas frases muy difíciles de leer, pero esencialmente la escribe fragmentariamente en estos asientos de la sillería del coro, y esa sangre, esta pintura roja que parece caer sobre lo que da la impresión de ser un prado que florece, ¿no? Aparecen los colores verdes en la parte inferior. Es una pintura que tiene bastante que ver con un artista como Mir, por ejemplo, pero bueno, el sentido que tiene es completamente distinto. Pues lo que dicen estas letras que Jujol escribe sobre esta pintura roja es la sang d'ell sobre nosaltres, ¿no? Su sangre sobre nosotros, ¿no? De manera que todas estas marcas
en efecto, desmaterializan la madera opaca de la sillería del coro, pero no pretenden hacerlo falsamente, es decir, creando la impresión de que hay un lugar virtual más allá de las mamparas y más allá de los bancos, una especie de perspectiva. Tampoco tiene nada que ver con el dripping de la escuela americana, la escuela neoyorquina, sino que lo hacen trascendentalmente para mostrar justamente lo oculto que hay en estas sillerías en las que las tallas lo que hacen es mostrarnos la pasión de Jesús, ¿no? Hacer visible lo que esas tallas no hacen visible, por ejemplo, la sangre. Por eso su sangre sobre nosotros, ¿no? Por eso esta pintura roja es la sangre. No es una pintura que representa la sangre, no ha sido pintada imitando la sangre, sino que es literalmente, Jujol actúa como artista inspirado en el sentido más divino de la palabra. Esta pintura proviene, surge, brota directamente voy a decir de sus pinceles, pero no exactamente, como ahora verán, sin diseño previo, como una salpicadura, como ven, una salpicadura chorreante, como manchas informes, ¿no? Todas estas formas desgarradas y libres que brotan, que resultan no del simple gesto de pintar, sino de algo que va mucho más allá, que es el gesto de echar la pintura y dejar que chorree, y evidentemente que no admiten correcciones, ni mejoras, ni pentimenti, ¿no? En este caso en absoluto. Lo que todos los contemporáneos dicen es que Jujol cogía los botes de pintura roja y los tiraba la pintura directamente contra la sillería del coro y la dejaba chorrear en este dripping, que sin embargo es un dripping, como ven, en el que Jujol aparece inspirado por Dios, ¿no? Bueno, no hay diseño porque solo hay transmisión, y en este caso una transmisión en el sentido más radical y más físico de la palabra, ¿no? Y esta es la razón del estado de posesión en el que los contemporáneos describen a Jujol y a Gaudí trabajando en general en sus obras y en particular en esta obra. No se trata de pintura abstracta porque es sangre, ¿eh? No se trata de pintura abstracta como en algunas ocasiones se ha dicho, que si Jujol, Gaudí se adelantan también a la pintura abstracta. No es cierto, esto es sangre, formas concretas que remiten a algo que está en otro mundo, que es el mundo de los inspirados. Desde luego cobra mucho sentido una anécdota que cuenta Émile Sagristá, que era un sacerdote, que era uno de los miembros, muy joven, del cabildo catedralicio de la Catedral de Mallorca, en la época que Jujol y Gaudí trabajaban en ella. En los años 50 o 60, creo, incluso Émile Sagristá escribió unas memorias y hay una parte en la que críticamente, porque él estaba en contra de esta intervención de Gaudí y Jujol, habla de lo que él recuerda que vio a Gaudí y Jujol trabajando en esta obra, ¿no? Y dice que mientras que Jujol arrojaba esos cubos de pintura roja contra la madera, Gaudí lo contemplaba unos pasos atrás, en silencio, y exclamaba solamente de vez en cuando: muy bien, Jujol, muy bien. De manera que ya ven que no hay discusión posible sobre el tema de si esto lo hizo Gaudí o Jujol, porque los dos son una sola persona atravesada por esa misma idea, esa esencia del entusiasmo, ¿no? Del entusiasmo divino con el que Gaudí y Jujol trabajan, tal como son descritos en estas obras, ¿no?
esa descripción antigua del artista como alter deus, otro dios o nuevo dios, desde luego aquí encaja perfectamente, y estas marcas de pintura, este resplandor dorado que han visto, esas letras de sangre que cae sobre nosotros, también esos escudos ilegibles, todas esas coronas zigzagueando en el vacío, todo un arte basado en una visión interior que es enemigo de la representación, de la imitatio, de la abstracción intelectual que comporta el diseño. Por ejemplo, en el baldaquino sería largo, podríamos hablar verdaderamente durante mucho tiempo de este baldaquino, que es provisional, pero afortunadamente se quedó para siempre provisional, donde cuelgan estas lámparas que, como ven, han sido realizadas con alambres, cordeles y cartones, literalmente, es decir, con materiales muy pobres. O, por ejemplo, esto, ahora nos trasladamos a unos cuantos años después, que es una fotografía tomada en 1926, justo a la muerte de Gaudí, del banco en el que Gaudí trabajaba, tal como lo dejó a su muerte, en el taller de la Sagrada Familia, el lugar en el que con sus manos trabajaba estas formas que aquí ven, con alambres, piedrecitas, conchas, trocitos de cristal. No diseñaba las lámparas de la Sagrada Familia, que es esto que ven aquí. Incluso hay alguna bombilla que él colocaba dentro para ver el efecto que creaban, sino que hacía con sus manos, obraba las lámparas de la Sagrada Familia con esos materiales pobres, ¿no? Desde luego esto tiene poco que ver con el diseño, tendría más bien que ver con la idea del bricoleur, ¿no? Tal como lo describe, por ejemplo, Lévi-Strauss en El pensamiento salvaje, que opone la mentalidad del bricoleur a la mentalidad del ingeniero, que es la que se basa en el proyecto. Podríamos decir que Gaudí es el bricoleur que se opone a la mentalidad del arquitecto, en el sentido del que proyecta en su estudio y produce documentos, y su taller, como ven, es más bien, o recuerda más bien, a lo que sería el taller de un escultor que no al estudio o al despacho de un arquitecto, ¿no? Este culto al genio, pero un genio, no el genio del que el otro día les hablaba, sino el genio que los atraviesa en esta situación de posesión de las que les comento, a lo que lleva es justamente al pecado de soberbia por el que el cabildo de la catedral del que los acusó y que fue motivo de que fuesen expulsados, ¿no? Hay otros elementos ínfimos. Por ejemplo, es una de las piezas de la Casa Calvet, concretamente del despacho del señor Calvet. Como ven, es una percha, y Gaudí ha utilizado 3 elementos de madera que provienen de la producción de la manufactura, es decir, se pueden encontrar en cualquier tienda especializada, digamos, y luego los ha unido con una cinta que originalmente debía ser una cinta de plomo, que luego ha sido traducida en esta cinta de hierro dorado que los ata, ¿no? Pero siempre este trabajo separado literalmente de cualquier idea del diseño en términos abstractos, ¿no? Esta imagen que veis aquí nos muestra, podemos ir ahora a otro mueble, nos muestra otro de esos muebles heterodoxos o excéntrico, en este caso literalmente excéntrico, en su contexto, ¿no? Esta es una fotografía de una de las habitaciones del Palacio Güell, en la que lo que podemos ver al fondo es el tocador que hacia 1889 o 1890 Gaudí diseñó para Isabel Güell. Siempre se ha querido, aquí lo vemos en su contexto, utilizado
musealizado, realmente en uso, y aquí lo vemos musealizado, vamos a decirlo así, aunque continúa estando en la colección privada de la familia Güell en su casa, literalmente, ¿no? Se ha puesto este mueble que fue realizado, ya digo, hacia 1889-1890, como se ha planteado siempre que es un mueble que se adelanta al Art Nouveau, esas curvas que recuerdan el Coup de Fouet, etcétera, etcétera. Yo creo que este Gaudí precursor, repito, que es algo que no nos interesa especialmente. En cambio, sí que vamos a intentar comprender qué es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Vemos un espejo enmarcado, aunque en realidad el espejo se ha girado y, como ven, el marco se ha roto, se ha desmontado, se ha deshecho, podríamos decir, por la parte de abajo, sobre un mueble que tiene dos armarios cilíndricos, unos pequeños estantes soportados por unas columnitas, una mesa, 5 patas en vez de 4, y, como ven, también esa otra superficie que servía para ese estribo, ¿no?, que servía para poner el pie y atarse las botas. Hay muchos de estos, la riqueza del mueble realmente es extraordinaria, tanto desde el punto de vista de su concepción como desde el punto de vista de su ejecución y también de los materiales. Estas patas que bailan y que recuerdan patas de animales, evidentemente toman su referencia, es decir, no se adelantan a otras cosas, sino que interpretan cosas pasadas. Esas patas con garra de león que vienen desde la antigüedad. Esta es una imagen pompeyana, por ejemplo, pero que atraviesan toda la historia del mobiliario europeo, o que Gaudí, en cambio, transforma más bien, sobre todo estas patas que ven aquí a la izquierda, en una interpretación de los catálogos y los manuales y los estudios de anatomía animal, como estos que ven aquí, ¿no? Por ejemplo, estas columnitas con esos estantes debajo del espejo provienen evidentemente del mundo japonés, y aquí ven unos catálogos de final de siglo de mobiliario japonés donde aparecen elementos muy parecidos, o ya no digamos la forma misma del espejo. Si es que queremos buscarla en motivos de la historia que Gaudí interpreta, solamente tendríamos que hacer un repaso a los cartouches rococó para darnos cuenta de dónde viene este espejo, y no solamente este espejo, sino muchas formas de la propia arquitectura de Gaudí, ¿no? Pero hay otra cuestión, y es la visión del marco, ¿no? El marco que se inclina, se rompe o se deshace en la parte inferior, de tal manera que el espejo, convertido inesperadamente, y estamos de nuevo en lo mismo, en una masa semilíquida, ¿no?, gotea sobre la superficie horizontal de la mesita. Sobre esta superficie, que tiene también un cristal, se extiende con dificultad hacia todas partes y forma un charco blando con los bordes curvos. Esta materia densa del espejo, es decir, el espejo ha seguido el proceso contrario, y en vez lo que ha hecho ha sido convertirse de nuevo en una masa. Lo que hace es descender. Fíjense cómo Gaudí construye estas volutas, o, por ejemplo, esta espiral que permite descender hasta esa última superficie, con estas dos patitas llenas de movimiento, danzarinas, que parecen escupir definitivamente esta lava en la que el cristal se ha convertido.
Por tanto, ¿vemos un espejo? Bueno, sí, pero el cristal, el vidrio, el espejo, por tanto, es por definición el paradigma más evidente de lo que no puede deformarse, sino que solamente se resquebraja, se raya, se rompe, pero no se deforma. También la imagen de lo que ha tenido que enfriarse para ser justamente lo que es, para alcanzar su dureza, y que estará frío para siempre, ¿no? Y en el plano simbólico, claro, es la metáfora, una metáfora típica de la puerta inmaterial al otro mundo a través del espejo, ¿no? Bueno, en este tocador, evidentemente, todas estas cosas han sido interpretadas en sentido contrario, ¿no? El espejo de Gaudí parece haberse calentado repentinamente para convertirse en pasta de nuevo, licuado, se ha deslizado más allá del marco, gotea suavemente, resbala en esta especie de movimiento lento, en esta gota gigante en la que por la parte de abajo se convierte el espejo. Pero la verdad es que esta licuefacción está en todas partes en la obra de Gaudí, ¿no? Las imágenes de la Casa Batlló, por ejemplo, estas formas de aquí no son muy distintas de esta forma goteante del espejo, pero lo más importante es que, claro, aquí lo que estamos viendo es cómo la piedra de un edificio como la Casa Batlló, este es un detalle, o, por ejemplo, aquí tienen otro detalle también de la Casa Batlló, por ejemplo, también en la Pedrera, evidentemente, toda esa ondulación de piedra que, ya que antes les he mostrado una inspiración de Gaudí en el mundo japonés, yo diría que toda la fachada de la Pedrera está inspirada justamente en ese mundo, las olas, y las barandillas de hierro son la espuma, tal como aparece representada en los grabados japoneses, en la interpretación que los europeos hacen de los grabados japoneses, es decir, que propiamente no es una pedrera, como fue llamada por los barceloneses de la época, sino que es el mar en movimiento. Pero lo que importa es que todos estos elementos de piedra se han reblandecido también en la Sagrada Familia. Fíjense en estas explosiones de piedra de la Sagrada Familia, con estos bultos, cómo surge desde dentro hacia afuera y desde arriba hacia abajo, es decir, la piedra de Gaudí en este goteo y en este deslizamiento, en este caer, ¿no? En este deslizarse, en este transformarse en lava, lo que ha hecho ha sido perder completamente sus propiedades de piedra, y desde el punto de vista de la construcción de un edificio, naturalmente que estos edificios son contrarios a cualquier idea de tectonicidad, ¿no? Estos edificios no se levantan desde el cimiento hacia arriba, sino que una vez levantados, pero ese es un proceso que no hemos visto, se licúan, se transforman en lava, se deslizan, vencidos por la gravedad, hacia el sentido contrario justamente en el que la arquitectura debería mostrarse, ¿no? Eso ocurre también en los cielos rasos de la Pedrera. Hay muy pocas fotografías del apartamento de los Milá, y desde luego, de nuevo, el choque entre el mobiliario y la arquitectura de Gaudí es un choque brutal, pero a veces estos cielos rasos son casi un simple grafismo muy sencillo, como este que ven aquí o estos que ven aquí, más complejos, y en otras ocasiones dejan este movimiento de esta lava, ¿no? Deja este deslizamiento y este goteo, deja estos agujeros como estos que ven aquí, donde aparecen, igual que en muchos otros lugares, de nuevo también inscripciones, ¿no? Por ejemplo, a la izquierda, como ven, dice Ave, y a la derecha María, ¿no? Toda la Pedrera
también los cielos rasos, toda esta licuefacción, estos agujeros se rodean de estas invocaciones marianas, toda la pedrera está dedicada a la Virgen del Rosario, que, en fin, no es muy complicado darse cuenta de la condición erótica, incluso patológica, ¿no?, de esta anunciata brutal que aparece en este detalle, por ejemplo, ¿no? Y en otros detalles, como esta es una fotografía de la pedrera en construcción, en el interior del piso principal aparecen las columnas de piedra y se muestran, es decir, no quedan absorbidas por los tabiques o por los muros, y estas columnas, por ejemplo esta, que es una de las primeras que uno encuentra cuando entra en el piso principal y atraviesa el vestíbulo, es una columna que ha sido grabada, en este caso literalmente por Jujol, con toda una serie de, en las partes superiores, de flores, rosas sobre todo, ¿no?, como ven en el detalle, y a medida que la columna desciende con animales marinos y luego con estas ondulaciones en el pedestal. Pero esta columna está atravesada por una inscripción que dice en la parte superior Ublida, aquí dice perdona, como ven, y en la parte inferior tot, ¿no?, olvida, perdona, todo, ¿no? Siempre hay esta invocación en la que la culpabilidad, algún tipo de pecado, de penitencia, aparece, surge frente a la visión de esta materia, que es naturalmente, por un lado, una materia tentadora, es la serpiente, y frente a esa serpiente todo este deslizamiento, toda esta transformación en lava, esta licuefacción de la materia provoca un tipo de pensamiento que está en el fondo más profundo del cerebro artístico de Gaudí, y que tiene que ver con esa idea de pecado y de culpabilidad, ¿no? Joan Maragall, el poeta amigo de Gaudí, en fin, desde luego escribió algunos artículos magníficos sobre la Sagrada Familia, describe digamos que en público era siempre extraordinariamente elogioso y se mostraba completamente de acuerdo con lo que significaba la construcción de la Sagrada Familia, pero en privado, al menos en las ocasiones que lo menciona, una ocasión que lo menciona en una carta a un amigo suyo, hacia 1905, 1906, no se muestra tan elogioso o tan de acuerdo, por decirlo más propiamente, y además no solo eso, sino que nos da una clave esencial para comprender lo que significa esta lucha con una materia tentadora, esta materia a la que se le puede dar forma continuamente, pero que al mismo tiempo culpabiliza, ¿no?, a quien le da forma. Dice Maragall a este corresponsal suyo: hoy he estado paseando con Gaudí por el Parque Güell, hemos estado hablando de muchas cosas, me ha hablado de la luz, del Mediterráneo, de los colores, estábamos de acuerdo hasta que ha empezado a decir que él, hasta que ha empezado a hablar propiamente del trabajo. Porque él, dice Maragall, lo tengo por aquí escrita la cita, pero en fin, se la diré más o menos de memoria, en el trabajo ve la ley del castigo, dice Maragall de Gaudí, y entonces pone unos puntos suspensivos y acaba diciendo, y se deleita, ¿no? Esta ley del castigo que al mismo tiempo deleita, este movimiento sobre sí mismo de la acción de la que hablábamos al principio y la forma que tiene que recibir esa acción, es algo que entra en
una contradicción constante y, al fin y al cabo, lo que nos está mostrando es una mentalidad esencialmente barroca, ¿no?, en el sentido más profundo de la palabra, que tiene que ver mucho, en definitiva, también con sus propias formas, ¿no? Pero esa lucha con la materia, por ejemplo, claro, en el caso del Palacio del Mueble que antes les mostraba, del Palacio Güell, en los dormitorios, por ejemplo, estas son fotografías de la actualidad, antes les he mostrado una, la he pasado, creo, demasiado rápido, con ese mueble maravilloso. Este es el dormitorio principal, con aquella chaise longue de Gaudí maravillosa, y estas columnas que ven aquí, que daban paso a los vestidores, en las que, como ven, el mármol que adopta formas curvas y turgentes ha sido rodeado literalmente de esta especie de cilicios con puntas, como ven aquí. Las dos cosas se muestran, ¿no? O, por ejemplo, este tocador en realidad es el lugar, digamos que este espejo podría interpretarse en el sentido tradicional que el espejo toma, en el sentido moral, ¿no?, que el espejo toma en el arte europeo, ¿no?, es decir, una vanitas, ¿no? Aquí la señora Güell, ante este espejo, está en el momento del cosmético, en el momento del afeite, ¿no? Y el espejo, en cambio, se derrite, cae, desciende y, sin duda, se lleva con él también al rostro que en él se refleja. De hecho, no me lo estoy inventando, porque Gaudí y Jujol, en el tocador de la señora Milà, escribieron en la pared «Memento homo cui polvis eris et in pulverem reverteris», ¿no?, que la señora Milà hizo borrar inmediatamente, pero lo escribieron, como recuerdan sus contemporáneos. De manera que estas son las cosas que representan el dormitorio de una fotografía de uno de los dormitorios, no sabemos cuál, de la casa Milà, ¿no? Yo querría simplemente acabar en 5 minutos con imágenes de la colonia Güell, pero sobre todo con imágenes de la maqueta de la iglesia de la colonia Güell, que Gaudí no diseñó de nuevo, sino que construyó, hizo construir a sus ayudantes, ¿no? Junto a las obras de la iglesia, que nunca se acabaron, como ustedes saben muy bien, Gaudí construyó un taller, igual que había un taller, el Obrador, junto a las obras de la Sagrada Familia, y allí realizó esta maqueta que consiste en unos cartones colocados en la parte superior. En estos cartones está dibujada la planta del templo. Desde los elementos de esa planta descienden estos cordeles colocados en los puntos de tensión de lo que será después la estructura. De estos cordeles cuelgan unos saquitos de tela con perdigones, de manera que el peso de estos saquitos deforma estos cordeles, dándoles lo que sería la forma invertida de los arcos y las bóvedas de la iglesia. Todos estos saquitos y estos cordeles, aquí hay un dibujo de Rubió y Bellver que explica el procedimiento, se literalmente encadenan unos con otros, de manera que en esta obra, que finalmente a veces esta maqueta llegó a tener 6 metros de alto y continuamente era transformada, es digamos, el lugar donde se cumple la idea más perfecta de una síntesis, es una estructura hiperconectada, ¿no? Es lo que Gaudí quería, es decir, han desaparecido por completo los elementos, la separación que en la arquitectura tradicional se da entre los elementos sustentantes y los elementos sustentados. Aquí
todo está en la misma continuidad. Los contemporáneos recuerdan que un golpe de corriente de aire ponía en movimiento toda esta maqueta, que si tocaba a alguien con un dedo uno de los saquitos, toda ella se ponía a temblar, o que cuando Gaudí muy a menudo decidía cambiar unos centímetros la posición de uno de esos cordeles, había que rehacer toda la maqueta porque todo está conectado con todo. Una vez que la maqueta estaba acabada, se forraba con estas gasas muy finas y luego las fotografías eran colocadas en el sentido inverso, de manera que lo que tenemos aquí es la imagen de la iglesia tal como Gaudí la pensaba. Luego él con acuarela, con gouache, con carbón trabajaba sobre estas fotografías. Afortunadamente algunas, dos, se han conservado, como esta que ven aquí, están en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, son muy grandes, es decir, son unas fotografías muy grandes, muy impresionantes. Por ejemplo, estas fotografías del interior de la maqueta, girada en el sentido opuesto y pintada por Gaudí, como ven aquí, ¿no? De manera que después de toda esa lucha con la materia que les estoy comentando, ver en el esfuerzo, en el trabajo, la ley del castigo, en la forma, la ley del castigo, y deleitarse en esa materia, en esta serpiente tentadora, Gaudí consigue una estructura absolutamente sintética, perfectamente hiperconectada, como el universo, pero sin materia, solamente con cordeles, saquitos de madera y unos cuantos perdigones. Realmente el momento en el que, bueno, yo creo que tiene bastante que ver con una cosa perfectamente contemporánea, que es el descubrimiento de los rayos X y esta lucha, ¿no? Que finalmente, o esta seducción que los rayos X producen sobre la estructura, y esta transformación que los rayos X, que era una cosa popularísima en la época, producen sobre la transformación de la carne en una gasa nada más, ¿no? Pero aquí vamos a dejarlo, ¿no? Esta cuestión, que de todos modos me parece que daría bastante de sí. En el momento de construirla, finalmente lo que se construyó solamente es la cripta, lo que llamamos cripta, en realidad la iglesia baja, porque no es propiamente una cripta. Lo que Gaudí hace es transformar ese sin materia de la maqueta en la materia más impresionante que pueda imaginarse, porque está toda ella hecha con elementos de desecho, por ejemplo, los grandes pilares de basalto prácticamente sin desbastar, como si hubiesen surgido de un único golpe en la pedrera, con esas bóvedas que se inclinan hacia abajo, como si el viento no las pudiese levantar como tales bóvedas, con todos estos materiales, estos ladrillos que él escogía en las ladrillerías, pedía los ladrillos requemados, los ladrillos rotos, todos aquellos que constituían propiamente un desperdicio. Fíjense en esta en esta torpeza expresamente buscada, en esta brutalidad con la que se materializa la iglesia, o por ejemplo a la derecha las rejas de las ventanas de la iglesia están hechas con las agujas de los telares de la fábrica que había al lado, porque esto es una colonia industrial que ya no se utilizaban, ¿no? De nuevo, el uso de los materiales pobres, de los materiales encontrados, de los materiales rotos, pero que en manos del artista son redimidos, literalmente, para cumplir a partir de aquí una función nueva y diferente, ¿no? Pero yo creo que ya he hablado demasiado y podemos dejarlo aquí. Gracias.